haciendo esta línea de investigación que es tan interesante, no solo para el estudio de la geomorfología glacial, sino de todo tipo de procesos geodinámicos, incluyendo los procesos que se refieren a los riesgos. La presentación se titula El registro cosmogénico de la evolución de los glaciares en los Andes peruanos occidentales, lo que se refiere a cómo se ha quedado registrado en la presencia de isótopos cosmogénicos en la superficie de las rocas esa evolución de los glaciares. Entonces, ¿por qué es importante esta investigación? En primer lugar, porque la investigación de los glaciares atañe a una cuestión que tiene gran relevancia en Perú, porque los glaciares son reservas de agua sólida. La costa de Perú es la región más árida de la Tierra, con precipitaciones inferiores a 20 milímetros o incluso menos según nos desplazamos hacia el sur, y es un factor clave para el futuro desarrollo sostenible de Perú, no solo por el abastecimiento de agua para la población, sino también para las actividades económicas, como por ejemplo la minería o la producción de energía eléctrica. Y bueno, para comprender la evolución de los glaciares es necesario conocer su cronología para ver los diferentes parámetros que empleamos para analizar los glaciares, por ejemplo, la superficie, la altitud de la línea de equilibrio, el volumen, cómo evolucionan en el tiempo. Además, esta investigación está permitiendo posicionar a la institución en el Programa Nacional de Investigación y Desarrollo de Perú y también en el panorama científico internacional, donde las dataciones cosmogénicas están muy en boga desde hace bastantes años. En ese sentido, es muy interesante esta línea de trabajo, conjuntamente con la que están desarrollando otros proyectos más relacionados con los riesgos o con sismología, con los riesgos volcánicos, por ejemplo, en Arequipa con sismología, porque entre todos podemos intentar desarrollar un laboratorio de preparación de muestras para este tipo de dataciones, que sería el primero en Sudamérica y podría constituir una referencia para otros servicios geológicos de otros países de Sudamérica, con vistas a canalizar la preparación de estas muestras, ¿no?, para este tipo de dataciones. Y además ha implicado a dos direcciones, la Dirección de Geología Ambiental y Riesgo Geológico y la Dirección de Laboratorios, y he de decir que hemos trabajado muy bien y bueno, quería agradecer no solamente a los compañeros de la Dirección de Geología Ambiental, sino también de laboratorios, que en todo momento han prestado una colaboración excelente durante todo el proceso para culminar este proyecto, y espero que esa colaboración pues siga adelante, ¿no? Las áreas de estudio del proyecto, me imagino que todos ustedes conocen, son el Nevado Hualcán, la Cordillera Parecacá y el Nevado Chila, que están en el norte, en el centro y en el sur de la cordillera occidental de los Andes peruanos. Y lo relevante es que están en el norte, en el centro y en el sur, para ver cómo evolucionan esos parámetros que investigamos, cómo cambia la evolución de los glaciares en latitud, porque, como todos ustedes saben, una característica fundamental del clima de Perú es que la aridez se incrementa hacia el sur de la región como consecuencia de la influencia de la corriente fría de Humboldt. Además, están en la cordillera occidental porque el 90% de la población de Perú y de sus actividades económicas se concentran en la costa y en la rampa que enlaza la vertiente occidental de los Andes con la costa del Océano Pacífico. Otras partes del proyecto evalúan otros parámetros como la superficie, los volúmenes o las eras, y esta presentación se va a referir solo a cómo hemos obtenido esas dataciones cosmogénicas. Estas dataciones cosmogénicas, porque tenemos otras que proceden de una colaboración anterior con la Universidad Complutense, pero que se están publicando ya, y no me voy a referir a esas dataciones. Entonces, en primer lugar, pues vamos a ver tres claves, y es que la radiación cósmica genera cambios geoquímicos en la superficie de las rocas que generan isótopos cosmogénicos como el aluminio 26, el berilio 10 o el cloro 36. El recuento de esos átomos permite conocer cuánto tiempo lleva expuesta una superficie a la radiación cósmica, y de ese modo, con una interpretación geomorfológica adecuada, pueden datarse procesos geodinámicos externos como el avance de los glaciares o una erupción volcánica o la paleosismicidad. Sobre todo, lo importante que tiene este procedimiento de datación es que es útil para cronología
cronologías muy recientes. Hemos datado cronologías, como van a ver, desde hace 120.000 años hasta hace 600 años. Y otros métodos de datación no pueden aplicarse para rangos tan recientes. Bueno, la radiación cósmica que accede a la Tierra y una radiación cósmica primaria es lo que marca este gráfico que vemos aquí, que luego, como consecuencia de la influencia del campo geomagnético terrestre o de la atmósfera, se descompone en radiación cósmica secundaria. El origen de la radiación cósmica es variado, en gran parte procede del viento solar, pero también de las explosiones de estrellas supernova y de otras fuentes que todavía son desconocidas para la ciencia. Y un factor importante es que la radiación cósmica es mayor en bajas latitudes y altas altitudes, con lo cual los Andes peruanos son un entorno excelente para aplicar este tipo de dataciones. Por eso también hemos obtenido cronologías tan recientes, ¿no?, de tan solo unos siglos. Bueno, los isótopos son átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen diferente cantidad de neutrones y por lo tanto difieren su número de masa. Y la radiación cósmica, como he explicado, genera isótopos cosmogénicos en función de tres factores: la intensidad de la radiación cósmica incidente, por eso la importancia de la latitud y la altitud a la que me he referido antes, la cantidad de isótopos previamente acumulados en la superficie de la roca, de ahí la importancia del factor herencia, al que si tenemos tiempo nos referiremos más tarde, y la probabilidad de que una reacción nuclear produzca un tipo u otro de cosmonúcleo. Aquí hay, bueno, obvia decir que esta presentación está a disposición de todos ustedes, la colgaremos en la página web del proyecto, y por eso he incluido algunas explicaciones, algunos gráficos en los cuales no voy a entrar en detalle, pero luego les servirían para comprender mejor la presentación. Aquí hay, pues, en función de cada tipo de cosmonucleido, hay los tipos de reacciones nucleares, la probabilidad y las referencias donde se pueden consultar otros trabajos. Y aquí hay un ejemplo de los tipos de reacciones que producen cloro 36. Entonces, el principio básico de las reacciones cosmogénicas es que, midiendo la cantidad de isótopos cosmogénicos en la superficie de una roca, es posible determinar su edad de exposición a la radiación cósmica. Además, los glaciares son muy sensibles al cambio climático, con lo cual constituyen un factor clave para ver cómo evoluciona el clima en escalas desde cientos de miles de años hasta tan solo unas décadas. Y bueno, pues aunque las estaciones cosmogénicas son datos puntuales, porque nos dicen cuándo ha ocurrido, en este caso, un avance de los glaciares, son muy útiles para comparar con datos continuos de alta resolución, como por ejemplo los sedimentos procedentes de lagos o del fondo marino. Entonces, adoptando las medidas precauciones, podemos utilizar las estaciones cosmogénicas para ver cuándo un glaciar ha empujado unos depósitos y ha generado una morrena, colocando un bloque morrénico en la cresta de la morrena, o también cuando un glaciar se ha retirado de un lecho rocoso pulido y en consecuencia la radiación cósmica ha empezado a afectar a esa superficie de la roca. Lo que me importa destacar es que lo que estamos datando es la exposición de las superficies de las rocas a la radiación cósmica. Es decir, para datar los procesos geodinámicos externos esa datación requiere que hagamos una interpretación geomorfológica muy buena de cómo esa superficie ha quedado expuesta a la radiación cósmica. Bueno, en cuanto al trabajo de campo, en función de los factores que he explicado antes que afectan a la radiación cósmica, lo que es importante, aquí tenemos los dos elementos fundamentales que hemos utilizado en esta investigación para datar la evolución de los glaciares. En primer lugar, un bloque morrénico que ha sido depositado por los glaciares, en este caso del Nevado Coropuna, del Nevado Hualcán, que descendieron por este valle y depositaron este bloque. Está en la cresta de la morrena, por lo tanto, podemos deducir que permanece en esa posición desde que los glaciares depositaron el bloque, es decir, desde cuándo sucedió ese evento que queremos datar. El bloque deducimos que no ha estado enterrado, porque vemos que la morrena conserva su morfología, que no ha sido desplazado, que no ha caído, que no puede proceder de una pared, no puede haber rodado por la vertiente y haberse subido a la cresta de la morrena. Y por otro lado, aquí tenemos también, en el Nevado Hualcán, aguas arriba del valle, tenemos un lecho rocoso pulido. Cuando datamos esta superficie, lo que estamos datando es cuando el glaciar se ha retirado y la radiación cósmica ha empezado a afectar a ese lecho.
Bueno, aquí tenemos un gráfico que muestra la evolución de la intensidad del campo geomagnético terrestre desde hace 100.000 años. Lo importante es simplemente explicar que varía con el tiempo ese campo geomagnético terrestre y por lo tanto la radiación cósmica. Y aquí tenemos dos factores que medimos en el campo muy importantes. Uno son los intervalos de declinación del horizonte, que se miden con un kilómetro para ver los ángulos verticales y con una brújula para ver los ángulos horizontales, de manera que podemos determinar, podemos tomar en consideración cómo es la distribución del relieve en torno a la superficie muestreada, porque esa distribución del relieve hace un efecto shielding, se denomina en inglés, o blindaje topográfico, es decir, es un efecto barrera que impide o que disminuye la radiación cósmica que afecta a una superficie. Y otro factor muy importante es la erosión, porque la erosión resta cosmonucleidos a la superficie de las rocas, de manera que puede rejuvenecer las edades. Aquí tenemos una superficie donde podemos ver el pulimento glaciar, un elemento geomorfológico que nos permite saber que no ha habido erosión en esa superficie, y también la pérdida por erosión, que es un factor que debemos medir para luego transformar la acumulación en la superficie de la roca de cosmonucleidos en miles de años antes del presente, en la edad cosmogénica. Entonces, para seleccionar la superficie muestreada, pues los bloques, en este caso, en esta investigación, los bloques morénicos tienen que estar en la cresta de las morenas para evitar los factores que he explicado antes que afectan a la radiación. Y los lechos rocosos pulidos deben conservar el pulimento glaciar y también estar en posiciones elevadas o donde nuestro criterio geológico o geomorfológico nos permita conocer o nos permita deducir que esa superficie no ha estado cubierta por sedimentos, no ha estado enterrada, aunque es un factor que a veces no podemos controlar bien, como veremos en esta investigación, donde nos hemos encontrado con ese problema. Bueno, para extraer las muestras, lo que hacemos es, los datos que cogemos en el campo son las coordenadas para localizarla, el lado mayor, lado menor y el espesor de los bloques, la pérdida por erosión, la pendiente y orientación de la superficie muestreada, el espesor, porque la radiación cósmica se atenúa en profundidad de las rocas, entonces tenemos también que tener en cuenta en los cálculos el espesor de la muestra, y también los intervalos de declinación del horizonte que estaban explicados en ese gráfico que he mostrado antes. Aquí vemos unas fotografías donde vemos una superficie muestreada, una geóloga tomando los datos con el kilómetro de la brújula y la muestra. A lo largo de esta investigación nos hemos dado cuenta de lo importante que era disponer de una moladora, porque antes de eso, cuando extraes la superficie de la roca solo con un cincel y un combo, muchas veces no puedes extraer esa muestra en un bloque de granito y tienes que supeditar tu elección a donde hay una discontinuidad de la roca. Sin embargo, con la moladora podemos escoger el mejor lugar, que es la parte superior de los bloques. Muy bien. Entonces ahora mi compañero Paul Vázquez va a proceder a explicar el trabajo de laboratorio y posteriormente les expondré los resultados. Buenos días ante todos. Voy a continuar con la exposición. Es exclusivamente la parte del laboratorio, que se ha dividido en dos partes. Hasta un cierto punto se ha hecho el proceso en el laboratorio de INGEMET y a partir de ello en otro laboratorio de Francia, ¿no?, que se me dice eso. Primeramente, antes de hacer el proceso físico-químico, hemos hecho dos análisis previos, uno de rayos X y el otro de petromineralogía, con la finalidad de poder analizar la cantidad de cuarzo, que es lo que necesitamos para hacer este tipo de análisis, y las dos metodologías para este trabajo han sido los rayos X y la petromineralogía. Ha sido importante la cantidad de cuarzo en cada muestra para poder procesar la fisicoquímica, ¿no? Entonces, una vez teniendo estos resultados, tenemos la muestra en la primera foto, la mandamos a chancar, hacemos un chancado secundario, primario, y esta misma muestra se hace un tamizado. El tamizado, cuya granulometría va a ser de 250 a 1000 micrómetros. Estos tres procesos, o todo este proceso, se ha llegado a hacer en el laboratorio de INGEMET, puesto que ahí los equipos están disponibles.
Todo esto se le denomina las separaciones físicas y el proceso en general es la extracción y purificación del cuarzo. A partir de aquí, el proceso ya se ha trabajado en el laboratorio de CRG en Francia, empezando de la separación magnética, que trata de separar los minerales magnetizados, los minerales del cuarzo, puesto que solo necesitamos el cuarzo, ¿no? Como ustedes pueden ver en esta foto de aquí, el equipo lo que hace es separar los magnéticos del cuarzo. Hay veces en que los minerales, la muestra está tan magnetizada que antes de ponerlo o antes de trabajarlo con el Franz es necesario separarlo con un imán en una mesa de trabajo, ¿no? Porque en cuanto haya mayor cantidad de minerales magnéticos, el equipo tiende a trabarse, entonces eso es peligroso, puede derramar muestra y perder muestra también. A medida que se va haciendo este proceso de la separación del Franz, se va haciendo el control de calidad del cuarzo. Como ustedes pueden ver en estas tres fotos, esta es una fotografía con este equipo, con la lupa binocular. El cuarzo de las muestras del Nevado Hualcán, un poco distintos al de Pariacacá y al de Chachas, que está en la Cordillera Chila, ¿no? Como ha dicho el doctor Ubeda. Ahora, uno de los problemas, uno de los inconvenientes ha sido que el cuarzo del Nevado Chila estaba adherido a los líticos, entonces el Franz lo dejaba fuera o lo tomaba como un magnético, y es por eso que no ganábamos mucha cantidad de cuarzo en este tipo de muestras. Ha sido una dificultad ello, ¿no? Pero que después se ha podido remediar. Siguiente. Una vez ya extraído el cuarzo, después de la separación magnética, empezamos a hacer una serie de ataques con ácidos, ácido con el hexafluorosilícico y el ácido clorhídrico, ambos en cantidades determinadas, un tercio de ácido clorhídrico y 2/3 de ácido clorhídrico, el doble, ¿no? Esto se va a llevar a un agitador por 48 horas y lo cual va a lixiviar el cuarzo. Una vez hecho este proceso de lixiviación, lo que va a pasar es que va a reaccionar la muestra a los ácidos, ¿no? Entonces hay muestras que no reaccionan y se les pone 48 horas más, o dependiendo del estado en que se encuentren. Cuando la muestra ya está, simplemente se lava y se le pone a secar. Tenemos la primera parte. Ahora, la segunda, una vez que esa muestra ya está bien lixiviada, empezamos con el segundo ataque, que es la descontaminación atmosférica del berilio 10. Lo que se tiene que hacer en esta etapa es eliminar la capa superficial del cuarzo donde está adherido el berilio 10, que se genera en la atmósfera. Se pierde más o menos 10% de la superficie del cuarzo y se tiene que hacer 3 ataques seguidos de ácido clorhídrico. Como vemos aquí, cómo quedó el cuarzo después de hacer este ataque con ácido clorhídrico. Vemos el control de la pureza con la lupa. Esto ya es una separación química, ¿no? La otra etapa viene a ser la disolución total del cuarzo y la recuperación de la muestra. Tenemos que llegar a los 20 gramos de cuarzo puro y adicionar el patrón Spike. Aproximadamente acá 100 microlitros de Spike. Como el Spike es el berilio 9, ¿no? Que es necesario para el último proceso de lectura de la muestra. ¿Cómo se hace? Es simplemente con un alimento, es una especie de una jeringa micrometrada, y necesitamos una balanza con 4 decimales, y se le añade 100 microlitros de Spike a cada muestra previamente haberla mojado.
Una vez hecho eso, se le vuelve a atacar con ácido fluorhídrico y se lleva a un amplificador por 48 horas. En esta etapa se le añade mucho más ácido fluorhídrico porque la idea en esta etapa es disolver la muestra al 100%. O sea, no tiene que quedar nada de sólido en esta etapa, ¿no? Queda así. La muestra de kilo a 2 kilos que sacamos en el campo, al final es este el resultado con el que se trabaja. Esta es la muestra. Y esta muestra se recupera añadiendo ácido clorhídrico preparado a 7 molar y se le pasa a un tubo centrífugo de 50 mililitros y se le da el siguiente tratamiento, que es la disolución total, pero la parte 2, que vendría a ser la precipitación. La precipitación se le añade ácido clorhídrico 7 molar y lo que va a hacer es precipitar algunos minerales en la base y dejar en suspensión lo demás, ¿no? Entonces para ello se hace un control de pH que tiene que ser 8. Una vez precipitado la muestra, la siguiente etapa es el paso por las columnas. Las columnas son dos, una que es aniónica y la otra que es catiónica. Lo que va a pasar aquí es, en la primera columna se va a eliminar el fierro y el magnesio. Lo único que se hace es preparar columnas con resinas, en este caso es 1x8 para la columna aniónica, y se pasa a hacer una evaporación de la muestra, ¿no? el precipitado y el suspensión, ambos en diferentes tubos de centrífuga. Ahora, la siguiente etapa es el paso por la resina catiónica. En esta etapa es para eliminar ya el puro y el berilio, ¿no? Entonces es muy similar a esta etapa de acá. Se prepara la resina, se le añade agua ultra pura, se deja precipitar en unos vasos, son vasos basura, se le vuelve a añadir ácido clorhídrico, es prácticamente enjuagar la resina, luego recién se le añade la muestra para que pueda precipitar en estos vasos de acá, y luego se le lleva a unas planchas para cocción, ¿no? Entonces aquí ya después empezamos otra vez a hacer la centrífuga para que el precipitado quede homogéneo, no tiene que quedar costras en la base. Si es que sucede eso, se divide en dos el precipitado, dejando la costra en la base y añadiendo más ácido hasta que la disolución sea homogénea. Hay muestras en las que había mucho precipitado, o sea, no tiene que haber. Cuando ocurre eso, se tiene que dividir en otros tubos de igual medición y volverlo a precipitar, volverlo a ponerlo ácido. Puede ocurrir en una muestra hasta 3, 4 o 5 veces hacer lo mismo hasta que quede bien. Una vez ya pasado la columna, viene la parte del catodés, que es la parte final, la costra final que demuestra que queda, que es muy poco, es bastante poco, ¿no? Que salen unos crisoles que vemos aquí, y lo único que hacemos es preparar los materiales. Son pequeños pernos, anillos para hacer la preparación. Se mezcla en un botecito la muestra y un poco de niobio, y se le añade a una especie de una baleta o de una bala para cargarlo a un revólver que entra hacia el acelerador. Este envase pequeño en forma de bala, una vez colocado en el revólver, el acelerador empieza a hacer su trabajo, que es
es un proceso físico muy, muy complicado. Ustedes pueden ver aquí el acelerador tiene un sistema de inyección, vemos que está desmontado el acelerador, hay un detector. Bueno, para explicar un poco el esquema de este análisis. La muestra entra en ese revólver, que lo llaman un carrusel. El carrusel demuestra que luego tenemos la parte de los sólidos y gas, la fuente scooter, hay una rotadora, hay una extractora con turbinas, el control de presión de gas activo, hay la parte del haz de nanosegundos, ahí tenemos el imán de Bunsen, y esta parte grande en forma de cilindro es la extractora y turbina control de presión a gas activo. Tenemos el acelerador de 5 millones de voltios. Aquí tenemos un lente delantero, un lente posterior, o el cupol, como lo llaman ellos. Tenemos el imán analizador, los vasos fijos, vasos móviles, las láminas insertables para la supresión de isobares, el analizador electrostático, el imán vertical y el último, que es el detector. ¿Qué pasa? Que todos los elementos estables viajan a través de todo el acelerador hasta un cierto punto. Estos son como filtros, ¿no? Lo que hace este equipo es eliminar todo lo que no queremos en el trayecto, hasta finalmente solo pasar los cosmogénicos, que es la parte roja, la línea roja. Si ustedes se dan cuenta, al último solo lleva una línea roja, que es lo que queremos analizar. Todo el resto tiene que ser eliminado en el trayecto. Bueno, después de este procedimiento rápido que le damos a conocer, vamos a pasar a la parte de la interpretación de los datos obtenidos después de todo el proceso, para lo cual el doctor Ubeda va a tratarlo. Muchas gracias, Paul. Bueno, después de todas las campañas de campo, todos los esfuerzos y todo ese proceso que una de las cosas buenas que ha tenido de esa estancia ha sido capacitarnos y un poco empezar a comprenderlo, la verdad es que me parecía un milagro que pudiésemos llegar a obtener los resultados que voy a exponer a continuación. Bueno, no es fácil, voy a intentar exponer los resultados en 15 minutos, 5 minutos por área. No es nada fácil, son 100 dataciones y lo que voy a hacer es mostrar como después quien quiera va a poder revisar la presentación, voy a mostrar un esquema en Google Earth de cada zona donde hemos cartografiado las morrenas, las unidades muestreadas, hemos puesto las fechas con una leyenda. Esa leyenda consiste en lo siguiente: en color azul están las muestras que proceden de bloques morrénicos, en color amarillo las muestras que proceden de lechos rocosos pulidos y en color rojo las muestras que han dado error. Además, las muestras que han dado error tienen un superíndice. Puede ser un error debido a la herencia, es decir, bueno, ahora pondré algunos ejemplos de la herencia, es decir, cuando las edades son sobreestimadas, y eso lo podemos atribuir a que la superficie tenía una herencia anterior de isótopos acumulados en la superficie. Es decir, los procesos erosivos no fueron capaces de eliminar, de resetear esa superficie y tenían una herencia. Luego lo vamos a ver con ejemplos. Luego también ese error puede ser debido a errores cometidos en la geoquímica, por ejemplo porque había mucho precipitado o por las razones que fueran. Cuando se metió en el acelerador de partículas no pasaba la electricidad por la muestra. Y otra fuente de error que veremos en otros casos son los errores por erosión de la muestra, cuando la edad sale sobreestimada, sale demasiado joven, o también porque ha estado enterrada. Aquí lo que vemos es al suroeste del Nevado Hualcán, vemos los glaciares actuales y vemos las morrenas en un esquema. Tenemos una cartografía mucho más detallada, pero vemos un esquema de las crestas morrénicas. Entonces tenemos un grupo de morrenas recientes que en principio atribuíamos a la pequeña edad del hielo que sucedió en los Andes entre el siglo XV y el siglo XIX. Luego tenemos otro grupo de morrenas en el contacto de la rampa que desciende desde ese grupo de morrenas más altas hasta la pampa de Sonquil. Y luego tenemos diferentes fases, entre las cuales tenemos aquí M4, M3, M4 y M5. Este M5 es muy interesante porque procede de un valle glaciar que ha sido cortado posteriormente por este valle. Es decir,
con esas cronologías, una de las cosas que podemos saber es en cuánto tiempo es capaz el sistema morfogenético de los Andes de excavar y generar un valle glaciar. Entonces, lo que vemos aquí, a grosso modo, o nuestra interpretación, es que hay 5 grandes grupos de edades. En primer lugar tenemos las morrenas de la pequeña edad del hielo, estas muestras de aquí, que han dado fechas entre 4 y 600 años. Pero además tienen algunas muestras, la 1 y la 4, que tienen un problema de herencia. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si una roca ha caído por gravedad al glaciar, como el recorrido es tan corto, esa es nuestra interpretación, ese recorrido es muy corto y el glaciar no ha podido erosionar completamente la superficie para borrar los isótopos cosmogénicos anteriores, con lo cual esos isótopos se han sumado a los isótopos recibidos por la muestra cuando el bloque estaba expuesto en la morrena. Luego tenemos otro grupo de morrenas, tenemos las muestras de lechos rocosos pulidos que están localizadas detrás de estas morrenas de la pequeña edad del hielo y también a un costado, y lo que nos está marcando es el óptimo cálido medieval, que es el periodo cálido anterior a la pequeña edad del hielo. Es un periodo más o menos en la Edad Media. La pequeña edad del hielo, repito, sucedió entre el siglo XV y el siglo XIX en los Andes, pero antes hubo un periodo cálido que implicó la retirada de los glaciares hasta posiciones cercanas a las actuales, y posteriormente en la pequeña edad del hielo ese avance ha llegado hasta la posición marcada por las morrenas, pero parece que ha estado canalizado, ha sido un avance con menor espesor y más canalizado en el fondo de los valles. ¿Vale? Entonces lo que nos está marcando es la retirada desde estos avances que eran mucho más extensos hasta una posición cercana a los glaciares actuales, y luego durante la pequeña del hielo pues ha habido un pequeño reavance de menor entidad. Y luego tenemos otro grupo de muestras que marcan un avance entre 13 y 11.000 años, otro grupo de muestras M3 que es un avance entre 17 y 15.000 años, otro entre 29 y 26.000 años y otro entre 131 y 61.000 años, que es este de aquí. Es decir, este valle parece que ha sido excavado en unos 60.000 años. Y tenemos una primera aproximación de la capacidad que tienen los glaciares para excavar un valle en los Andes. Entonces, lo interesante y la principal conclusión que sacamos es que hay una teleconexión entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, de manera que cuando el hemisferio norte se enfría, los glaciares tropicales, los glaciares de Perú avanzan, y eso no voy a entrar ahora en esas explicaciones. Si van a acudir al próximo congreso de geología vamos a exponer este caso en detalle con datos paleoclimáticos, y parece, como hoy en día sucede, cuando llueve en los Andes, durante el verano austral, durante el verano de Perú, que es el invierno del hemisferio norte. Cuando el hemisferio norte se enfría, la zona de convergencia intertropical se desplaza hacia el sur y es cuando llueve en los Andes centrales. Esa es la primera conclusión que hemos sacado y la respuesta clave que está respondiendo a este área de estudio. Es una conclusión que no es nuestra, otros trabajos en otros lugares de los Andes han llegado a las mismas conclusiones, pero sí he de decir que en este caso tenemos una correspondencia muy fuerte entre esos eventos de avances glaciares, las morrenas de M1 a M5, y los eventos fríos del hemisferio norte, pequeña edad del hielo, Llomber Drías, Soldes Drías, el último máximo glaciar y el último ciclo glaciar. Muy bien. En el caso de Nevado Volcán es un área de estudio donde hemos recogido algunas muestras porque hemos encontrado un avance glaciar anterior, y hemos recogido unas muestras que esperamos poder datar este año, pero es un caso bastante cerrado. Sin embargo, en la cordillera Paraicacá tenemos muchas respuestas abiertas. Bueno, no he comentado antes que aquí pueden ver las edades resumidas en un esquema, en este caso de los últimos 50.000 años, y aquí lo que tenemos a grosso modo las edades de cloro, porque hay muestras donde, Paul ha enseñado antes una partícula. No hace falta, ¿no? Estoy hablando sin micrófono. Bueno, ¿se me escucha atrás? Lo siento por mis compañeros que me soportan por mi... No, sí, con el micro para la transmisión. Saludos a nuestros radioescuchas. Perdón. Bueno, hay muestras que tenían el cuarzo adherido a los líticos, o directamente no tenían cuarzo. Entonces esas muestras son las que estoy marcando con cloro 36. Son aquellas muestras que estamos esperando los resultados, porque el acelerador de partículas funciona durante una época del año para el berilio 10, otra época
del año para el cloro 36 y todavía no tenemos esos resultados, aunque parece que van a llegar pronto. Aquí tenemos la misma leyenda que antes, con lo cual puedo pasar a la explicación del registro morrénico. Aquí lo que teníamos era morrenas de un máximo avance muy grande, comparado con las dimensiones de las montañas, donde además podemos ver diferentes fases, diferentes reavances, y luego tenemos aguas arriba, tenemos 4 o 5 fases de morrenas. Y además, entre esta fase y las de arriba hemos recogido muestras de lechos rocosos pulidos para intentar deducir cómo ha sido esa deglaciación. Entonces, lo que nos hemos encontrado aquí, por una parte, es una realidad muy compleja. Hemos encontrado un registro de avances glaciares tan extenso que no hemos podido datar en su totalidad con estas muestras, lo cual es una buena noticia, porque significa que desde este máximo avance hasta los avances más recientes tenemos un registro que no conozco en otro lugar de los Andes que haya sido publicado hasta ahora, un registro con entre 10 y 20 reavances en el máximo y otros tantos en estas fases de arriba. Tenemos otros 10 o 20 avances entre estas fases, y aquí, donde yo pensaba que eran de la pequeña hielo, pues resulta que no, que tienen una edad más dilatada y hay una secuencia muy prolongada también de avances. Entonces, la principal consecuencia es que tenemos un último glacial, el último glacial deducido del nivel medio de los océanos, sucede en toda la Tierra entre hace 26.000 y 19.000 años antes del presente. Pero sin embargo, como otros trabajos, entre ellos el primer trabajo sobre cosmogénicos en los Andes en 2005 vino a reflejar, parece que en los Andes ha habido una glaciación, ese último máximo glacial ha sido más temprano. Y en mi opinión lo que pasa es que los Andes, durante gran parte del Cuaternario, son montañas tan altas que han estado ocupadas por grandes masas de hielo. Lo que pasa es que los investigadores todavía intentamos definir pues esta fase, esta otra, y en realidad lo que ha habido ha sido una gran ocupación durante todo el Cuaternario de masas de hielo, con oscilaciones, y entonces la clave es cuando empieza la deglaciación, ¿vale? Pero aquí lo que tenemos entonces son grandes avances que en lugar de ocurrir hace 26.000 años, como se podría suponer por los datos de otras partes del planeta, ocurrieron hace entre 40 y 35.000 años, más o menos. Y entonces tenemos aquí el máximo avance, no lo he explicado, lo que hemos querido adaptar, porque ahora con las nuevas dataciones que hagamos lo que vamos a saber es si estas edades corresponden a oscilaciones entre ese periodo hace 40.000 años y el comienzo de la glaciación, que podría ser hace 20.000. En ese caso habría una distribución de edades entre 40 y 20.000 años, o tal vez puede ocurrir que todas esas edades estén dentro del mismo rango de edad y lo que estemos descubriendo sea que ese máximo glaciar además tuvo pulsaciones muy rápidas. Luego tenemos las edades de lechos rocosos pulidos, que nos están dando, en este caso, 16.000 años, nos están dando 16.000 años, 23 y 35. Eso es un problema, porque si fuesen al revés, las podríamos haber cambiado. Tendríamos el retroceso de los glaciares, empieza hace 30, continúa hace 25 y culmina hace 16, pero lo tenemos al revés. Entonces lo que parece que ha habido es, en primer lugar, que esta muestra de aquí ha estado enterrada por sedimentos, con lo cual Paul y yo en la última campaña hemos subido hasta las paredes del valle para recoger lechos rocosos pulidos más altos, a ver cómo podemos comprender cuándo se retiran los glaciares de aquí. Y luego parece que ha habido una pérdida de volumen, es decir, no debemos imaginarnos un glaciar ocupando estas grandes morrenas que retrocede homogéneamente, sino que al mismo tiempo que retrocede en longitud, o antes incluso retrocede en espesor. Y luego, pues las edades que tenemos aguas arriba, tenemos por una parte en este cordón de morrenas, donde solo tenemos 5 edades, a pesar de que tenemos, como vemos, varios episodios. Resulta que he perdido una apuesta con un compañero y lo que yo pensaba que eran edades de la pequeña hielo, es decir, de tan solo unos siglos, se remontan estos avances a hace 12.000 años, a lo que antes hemos llamado Younger Dryas en el otro caso, ¿no? Y por lo tanto lo que tenemos aquí es un registro cosmogénico muy interesante de las oscilaciones del clima desde hace 12.000 años en la parte alta de la morrena. Y luego de nuevo tenemos las edades más recientes, estas que tenemos en este gráfico, donde tenemos edades de 600, 400 años, además de una que tiene 4.500 años y otra que tiene 1.100 años, que son problemas debidos a la herencia.
En un recorrido tan corto, imagínense un bloque de roca que cae desde estas vertientes, cae el glaciar, y es arrastrado tan solo 100, 200 metros, pues en esos casos el glaciar no ha sido capaz de erosionar la superficie de ese bloque hasta borrar su herencia cosmogénica anterior. Y luego tenemos el caso más problemático, que ha sido el que ha dado más problemas, porque yo entiendo, el cuarzo estaba adherido a los líticos, y yo entiendo que es una zona volcánica, en Arequipa yo entiendo que ese cuarzo debe ser por asimilación del magma, asimilación de fragmentos de la roca caja, cuando el magma asciende. Entonces aquí lo que tenemos es, como podemos ver, aquí vemos un esquema general, donde vemos la cumbre del Nevado de China y varios valles, donde tenemos diferentes fases de morrenas. Entonces nosotros hicimos esta cartografía y dijimos, bueno, vamos a intentar conocer la cronología de estas morrenas. Uno va al campo y se encuentran morrenas, si bien es cierto, no son muy destacadas ni muy prominentes, pero sí tenían bloques, tampoco muy grandes, eran los que había, tenían bloques encima. Entonces hemos realizado esas dataciones y lo que nos hemos encontrado es con un montón de aproximadamente un 40% de edades que parece que están rejuvenecidas o infraestimadas porque han estado enterradas. Parece que las morrenas han sido erosionadas. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque afortunadamente en la parte alta del valle tenemos esos lechos rocosos pulidos en una zona con una forma abombada, donde sabemos que unos escarpes no han estado cubiertos por sedimentos esos lechos, y esas tres edades control nos han dado edades entre 11 y 10.000 años, lo cual es un dato científico muy interesante porque significa que detrás de la edad de la deglaciación hasta hace 10.000 años, cuando otros trabajos están dando edades de 16.000. Recientemente hemos publicado un trabajo que es fruto de esa colaboración anterior con la Universidad de Complutense, y las edades de la deglaciación coinciden muy bien con estas. Y entonces lo que tenemos son, básicamente, aparte de esas edades en rojo, que están sobreestimadas porque están infraestimadas porque parece que han estado enterradas, el resto de las edades sí que son suficientes como para indicarnos que ha habido una secuencia de últimos avances hace entre 17 y 15.000 años, que serían estos avances más grandes, y luego los otros avances están comprendidos entre cronologías de 12 y 11.000 años. Esas cronologías coinciden con las cronologías previamente publicadas por Plat y otros en el altiplano de Bolivia. Son dos fases de transgresiones en ese altiplano en las que había paleolagos. Durante la fase de 17 y 15.000 años había un lago, el lago Tauta, que llegaba desde el lago Titicaca hasta el actual Salar de Uyuni. Era un lago gigantesco y tenía en la fase, justo hace 17.000 años, tenía 120 metros de altura de lámina de agua. Y luego la fase Coipasa es una fase con unos lagos menores. Ese es un dato muy interesante porque la profundidad y la extensión de los lagos nos indica la intensidad y cuantía de las lluvias. Entonces, como conclusiones y perspectivas de futuro, pues comentaremos que hemos conseguido, las dos direcciones que hemos trabajado conjuntamente, culminar una cadena operativa para realizar dataciones cosmogénicas que incluye el análisis geomorfológico, el muestreo, la preparación física y la preparación química de las muestras. La preparación física se descompone en estos procesos que hemos explicado y la preparación química en estos. Y además, gracias a la estancia que hemos realizado en Francia, hemos descubierto, lo primero, que la separación magnética se realiza mucho mejor en IGMET, porque en IGMET tenemos una persona, un técnico especialista, que no hay en Francia, dedicado a ese aparato. La máquina de IGMET está en perfectas condiciones y óptimas condiciones de funcionamiento. Ojalá hubiésemos realizado la separación magnética en IGMET, pero hemos ido a Francia para darnos cuenta de ese hecho. Y en segundo lugar, destacaría que todo el proceso de preparación química, no solo para el IGMET, sino para cualquier institución de Sudamérica, podría realizarse en el laboratorio del IGMET, porque tiene el personal y las máquinas, los aparatos para hacerlo, aunque yo en un primer caso recomendaría realizar lo que vamos a intentar hacer ahora, que es todo el proceso hasta la primera fase de ataques químicos, que es esa fase en la cual se agitan la fase anterior a la adición del spike y el paso por las columnas. Luego los resultados, pues en la Cordillera Blanca tenemos una secuencia de avances glaciares que nos muestra una teleconexión entre el hemisferio norte y el hemisferio y los trópicos, entre las fases frías del hemisferio norte y los trópicos.
es un área de estudio que parece que está bastante completada. Solamente nos faltan 5 dataciones para ver cuál es el avance que llegó más bajo en el valle. En la cordillera Paracará, sin embargo, la principal conclusión y fehaciente, porque tenemos 14 dataciones que indican eso, es que el último máximo glaciar se dilató hasta hace 40.000 años en los Andes. Luego, por contra, tenemos una secuencia de gran interés paleoclimático, que es una secuencia muy rica de numerosas morrenas entre ese avance hace 40.000 años y el último avance hace tan solo unos siglos. Y luego en el Nevado Chila lo que tenemos es todo un trabajo por hacer que es muy interesante, porque además en el sur de Perú, donde hay volcanes, por ejemplo el Nevado Coropuna, donde hemos realizado otros trabajos, el registro cosmogénico glaciar está muy afectado por la actividad volcánica. Sin embargo, en esta cordillera tenemos la oportunidad de que el INGEMET haga una importante aportación a la investigación internacional. Y entonces, como perspectiva de futuro, pues yo señalaría la posibilidad de posicionar la institución de cara a la comunidad científica internacional mediante esas publicaciones, mediante un acuerdo de colaboración que tenemos con el CERECH, el Instituto Francés, de manera que podamos realizar en el INGEMET esas partes de la secuencia de procesos que hemos realizado en Francia, pero que podrían realizarse aquí. Y bueno, pues espero que podamos realizar una contribución significativa entre toda la institución a esta área de la ciencia. Muchísimas gracias por su atención y quedamos a su disposición para cualquier pregunta. El Perú primero.